Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana podemos llegar delante de tu presencia. Gracias porque en esta mañana podemos llegar delante de ti, oh Padre de la gloria, y adorarte. Podemos llegar delante de tu presencia y decirte que te amamos, que eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro único Elohim verdadero. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, estamos orando delante de ti, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estoy dando órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, donde lleguen estas ondas, donde llegue este audio, así se hará para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, envía tu palabra y seremos cambiados, envía tu palabra y seremos transformados, envía tu palabra y las tinieblas que hay en nuestro corazón se dispersará, el velo se romperá, nuestra vida cambiará en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Aleluya, gloria a Yahweh en esta hora. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero compartir con usted hoy una palabra en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 3, así que por favor vaya buscando conmigo el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 3, en el verso 19. Dice la palabra de Yahweh: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Johanán o Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Johanán el Bautista en la cárcel, o a Juan el Bautista en la cárcel. Wow. Este es el texto que vamos a estar estudiando en el día de hoy, y lo que vamos a hacer rápidamente es hacer una observación del texto y mirar qué cosas no entendemos o nos pueden ser extrañas o son nuevas para nosotros. Y es muy llamativo en este texto que el texto comienza diciendo Herodes el tetrarca. ¿Qué será ese asunto de tetrarca? Vamos a buscar entonces el texto original griego que tenemos disponible aquí en la versión. Vamos a buscar en la versión Reina Valera más esta palabra tetrarca. Estoy resaltando en este momento en su pantalla la palabra tetrarca, y al ladito hay un número de Strong que es el número de Strong 5076. Ese número de Strong 5076 corresponde a la palabra griega tetrajes, y esa palabra griega tetrajes se puede traducir como gobernador de una cuarta parte del país. Es decir, que está diciendo que este Herodes estaba gobernando una tetrarquía, es decir, una cuarta parte del país. ¿Y cuál era el país? De Israel. ¿Por qué? Porque las otras tres partes eran gobernadas por otros gobernantes diferentes a él. Entonces, tetrarca no es un título, tetrarca tampoco es un apellido. De hecho, cuando buscamos en la historia, este Herodes era Herodes Antipas. Por eso algunos lo van a encontrar como Herodes Antipas, pero la versión Reina Valera de 1960 en Lucas capítulo 3 en el verso 19 dice Herodes el tetrarca. Entonces fíjese cómo vamos enseguida dilucidando palabritas que se encuentran en este texto y que pueden ser importantes para interpretarlo. Y dice que este Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Johanán,
tenemos que buscar por qué era que Johanán o Juan el Bautista reprendía. Y dice que la razón tenía que ver con Herodías. Y dice que Herodías era mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas esas, añadió además encerrar a Johanán el Bautista en la cárcel. Entonces, observando el texto, pues llama muchísimo la atención todo esto. Ahora, cuando nosotros buscamos acerca de Herodías en la historia, nos damos cuenta algo bien singular. Y es que Herodías era la hija de un hermano de Herodes el tetrarca y por lo tanto también de Herodes Felipe, porque ese hermano era hijo de su padre Herodes el Grande. Por lo tanto, Herodías, ¿verdad?, venía a ser sobrina de estos Herodes. Sin embargo, dice que esta sobrina de ellos se había casado con Herodes Felipe. Hasta ahí sabemos por el texto que estamos mirando. Ahora, vamos a irnos nosotros a buscar los textos paralelos, a ver qué encontramos en los textos paralelos a este texto en Lucas capítulo 13 en el verso 19. Les recuerdo que un texto paralelo no es más que un texto en el cual se refiere el mismo episodio, ¿verdad? Y ese mismo episodio es visto desde una óptica diferente. Y cuando buscamos textos paralelos acerca de esto, no encontramos textos paralelos, sino que más bien encontramos textos cruzados. ¿Qué es un texto cruzado? Es un texto que se refiere a la misma situación, pero que no la está describiendo. Mateo capítulo 14, versículo 3 y verso 4. ¿Qué dice la Biblia? Porque Herodes había prendido a Johanán. Fíjese que está refiriéndose a un hecho pasado, por eso es que es un texto cruzado. Dice, y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¡Wow! Lo que está diciendo este texto es que Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas, había tomado a la mujer de su hermano Herodes Felipe. ¿Quién era la mujer de su hermano Herodes Felipe? Era Herodías. Y que Johanán el Bautista estaba denunciando su pecado. Estaba diciendo, no te es lícito tenerla. Es decir, legalmente tú no debes tenerla como mujer. Estás adulterando. Tú eres un adúltero y ella es una adúltera porque ella es la esposa de tu hermano. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y vamos a buscar otro texto cruzado en Marcos capítulo 6 en el verso 17. Marcos capítulo 6 en el verso 17. Y la Biblia dice, porque el mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjese que Marco es todavía mucho más claro. Dice que Herodes el tetrarca o Herodes Antipas tomó por mujer la mujer de su hermano Felipe, que era Herodías. Y como consecuencia de eso, él terminó encarcelando a Juan. ¿Por qué? Dice en el verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, estaba denunciando el pecado que estaba cometiendo Herodes el tetrarca o Herodes Antipas,
Y como él vio que estaba denunciando su maldad, entonces, incitado por su mujer, lo mandó a apresar. ¡Wow! Tremendo esto. Creo que este texto nos está enseñando cosas bien interesantes que tienen que ver con el hecho de cómo reacciona el hombre cuando no quiere arrepentirse de un pecado y le es denunciado ese pecado o es reconvenido, ¿verdad? Entonces, para no arrepentirse, aún llegan a justificar su pecado y a tratar de borrar todo aquel que quiera de alguna manera señalar el pecado de ellos, aún con el propósito de que se arrepientan y entonces atentan contra su vida. Pero todavía podemos nosotros encontrar más. La Biblia dice en el libro de Oseas que la fornicación, el vino y el mosto nublan el juicio del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted toma trago, que cuando usted se emborracha, que cuando usted está fornicando y referente a cualquiera de esas cosas, alguien le dice algo, el juicio de usted es un juicio inapropiado, es un juicio que no es bueno. Por eso dice que está nublado el juicio del hombre. Y este hombre estaba en fornicación, porque la fornicación incluye el adulterio. Es decir, que todo adúltero es fornicario, pero no todo fornicario es adúltero. Explico esto. El adulterio no es más que relaciones sexuales con una persona que es casada. Cuando se tienen relaciones sexuales con una persona que es casada fuera de su matrimonio, eso se conoce con el nombre de adulterio. La fornicación son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Puede ser con personas casadas o personas que no estén casadas. Por lo tanto, la fornicación incluye el adulterio. Ahora, hablamos solo de fornicación cuando hay relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Pero dejar con este concepto todo claro. Entonces, Herodes estaba fornicando. Y el deseo de seguir fornicando y la puerta abierta a Satán con la fornicación nubló su juicio. Y Johanán el Bautista lo estaba reconviniendo y le estaba diciendo, mira, no es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano. No es lícito que tú estés teniendo relaciones sexuales con ella y la tengas como tu mujer, porque tú estás adulterando y ella también adultera. Ahora, la pregunta que usted se debe hacer era, ¿por qué Johanán el Bautista decía esto? Johanán el Bautista era un conocedor de la ley. Si usted busca conmigo el libro de Levíticos, leo Levíticos capítulo 18, verso 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Y podemos buscar también otro texto ahí mismo en Levíticos. En Levíticos capítulo 20, en el verso 21, la Biblia dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Es decir, que no solamente sentencia el hecho del adulterio que se está cometiendo, sino que dice que como sentencia ellos no van a tener hijos. No van a tener hijos. Entonces, lo que está diciendo la palabra de una manera bien clara es que Johanán el Bautista estaba denunciando el pecado de inmoralidad sexual que estaba cometiendo el gobernante
y que al quedar descubierto este pecado de inmoralidad sexual que estaba cometiendo el gobernante y su adúltera comenzaron a responder. ¿Y cómo respondieron? Respondieron apresando a Johanán el Bautista. Resulta una cosa bien interesante. Cuando nosotros comenzamos a averiguar de una manera más profunda quién era Herodes el tetrarca, Herodes Antipa, nos encontramos que Herodes el tetrarca o Herodes Antipa no era israelita. Herodes Antipa no era judío. Él tenía descendencia edomita. Ahora, ¿quiénes son los edomitas? Los edomitas son los hijos de Esaú. Fíjese, esto bien importante. Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac. Por un lado, Jacob, que posteriormente fue llamado Israel, dio origen a las 12 tribus, que se conoce con el nombre del pueblo de Israel. Pero por el otro lado, Esaú, que menospreció la bendición, por un plato de lentejas la vendió, dio origen a los edomitas. Edom es rojo, porque rojo fue el guiso que él se comió. Usted puede buscar conmigo el libro de Génesis, que es Génesis capítulo 25, verso 30, para que podamos entender todo esto que estoy hablando. Dice la palabra, dijo a Jacob, este es Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por lo tanto, fue llamado su nombre Edom. Por lo tanto, de Esaú descienden todos los edomitas. Recordemos algunas cosas importantes referentes a Esaú. Esaú tomó mujer de los heteos que estaban alrededor de ellos, y esto fue desagradable a sus padres, fue desagradable a Isaac, fue desagradable a su madre Rebeca. Y dice que fueron amargura de alma estas mujeres para ellos, pero no contento con eso, no tomó una sola, sino que tomó varias. Y cuando vio que sus padres se molestaron, entonces hizo peor, porque creyendo mejorar la cosa la empeoró, y tomó entonces ahora mujer de los ismaelitas, que son los descendientes de Ismael. Acuérdese que Ismael fue el primer hijo tenido en la carne por Abraham con una criada de Sara y de él. De ahí descienden los ismaelitas y descienden todos los musulmanes. Acuérdese que de los ismaelitas fue que la Biblia dice que la mano de ellos estará contra todos y la mano de todos estará contra ellos. Por lo tanto, lo que hoy estamos viendo de la guerra con los musulmanes y la guerra en el Medio Oriente tiene que ver con esto, tiene que ver con el cumplimiento de una profecía dicha por Yahweh sobre la vida de Ismael y sobre sus descendientes. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Que Esaú realmente no pudo satisfacer los criterios para hallar gracia delante de sus padres en cuanto a la descendencia que estaba teniendo, sino que más bien halló desagrado. Además, adulteró todo lo que pudo, y de ahí precisamente es de donde vienen los edomitas. Entonces, Herodes el tetrarca o Herodes Antipa era un usurpador en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque él no era un israelita, había sido criado como israelita, pero él era un edomita. Hablemos ahora de este asunto de Herodías. ¿Quién era Herodías? Herodías dijimos que venía o era nieta de Herodes el Grande, que también era el padre de Herodes el tetrarca y de Herodes Felipe. Por lo tanto, de ese lado ella también era edomita. Pero más allá de eso, la madre de ella pertenecía a los asmoneos.
Se llaman asmoneos porque descienden de Asmod, que era el sacerdote en ese tiempo. Pero a su vez estos descienden de los macabeos. Los macabeos eran israelitas, pero unos israelitas que se habían tornado en rebelión y en medio de su rebelión habían librado al pueblo de Israel de un yugo enemigo. Entonces, fíjese cómo se viene uniendo todo esto. Esta mujer estaba combinada su sangre de israelitas con edomitas. Y esta mujer primero se casó con Herodes Felipe, que era su tío, y luego de haberse casado con Herodes Felipe, llegó y se fue con Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, que era hermano de Felipe y también era tío de aquella mujer. Mire toda la perversión que se dio ahí. Mire todas las cosas que se dieron ahí. Y cuando Juan el Bautista o Johanán el Bautista vino predicando el evangelio, una de las cosas que él hizo fue denunciar el pecado del gobernante. Y dijo, el gobernante está en adulterio. Mira, Herodes, no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Tú estás adulterando. Vas a ir al infierno. Arrepiéntete. Tienes la oportunidad de arrepentirte y de hacer lo correcto. Acuérdese que el mensaje de Johanán el Bautista era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje para que las personas se volvieran a Yahweh y que por lo tanto dejaran de hacer lo malo y comenzaran a hacer lo correcto. Y eso era lo que de alguna manera él pretendía con el mensaje que le estaba dando a Herodes. Sin embargo, Herodes no tuvo la postura adecuada. Herodes no tuvo la actitud adecuada. Actitud adecuada. Estoy hablando de actitud y no de aptitud. Aptitud se refiere al hecho de la capacidad para hacer algo y actitud es la postura con la cual nosotros estamos o la forma en que nosotros enfrentamos algo. En español, algunas veces nosotros nos confundimos, sobre todo con el español latino, porque las palabras solemos pronunciarlas muy similar, pero la verdad es que en el español, cuando nosotros pronunciamos de manera correcta, una es aptitud, con P, aptitud. Esa se refiere al hecho de tener una capacidad para hacer algo. Y actitud, ven que no coloco los labios juntos, sino actitud. Esa es se refiere a la postura que nosotros guardamos referente a situaciones que estamos enfrentando. Entonces, Herodes, el tetrarca o Herodes Antipas, tuvo una actitud inapropiada. Miremos a ver en qué consiste su actitud inapropiada. Su actitud inapropiada consiste en que Johanán el Bautista estaba denunciando su pecado y en vez de él arrepentirse, en vez de él volverse a Yahweh, en vez de él dejar la mujer de su hermano, lo que hizo fue persistir en su error y no solamente persistir en su error, sino tratar de alguna manera de borrar o de quitar o de hacer desaparecer aquellas voces que denunciaran su pecado. Podemos mirar algunas citas de este tipo de actitudes que se asumen cuando nosotros no tenemos temor de Yahweh. Miremos entonces la escritura. Vemos el libro de Proverbios en el capítulo 15, en el versículo 12. Dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Es decir, si usted reprende a un escarnecedor, si usted reprende a un impío, si usted reprende a aquel que hace lo malo, él no lo va a amar, ni se junta tampoco con los que son sabios. Eso es bien interesante. Ahora, yo quiero que también nosotros podamos buscar cosas bien interesantes
que de alguna manera nos explican la actitud que tuvo Herodes ante toda esta situación. Busquemos el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés en el capítulo 7. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 26. Mire lo que dice la Biblia. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos. Las emociones de esta mujer son un lazo. Y redes, es decir, que atrapan al hombre. Y sus manos, como ella logre colocar las manos sobre el hombre, son ligaduras, lo liga. Y dice la Biblia, el que agrada a Yahweh escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Si nosotros nos ponemos a mirar la situación de Herodes, Herodes no agradaba a Yahweh. Herodes no tenía temor de Yahweh y venía de una descendencia de pecado y de una descendencia que había desagradado a Yahweh, comenzando por su padre Esaú, siguiendo por toda ese linaje de los edomitas, llegando hasta su padre Herodes el Grande, que también fue un adúltero, que también fue un hombre cruel. Este fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años, y siguiendo por él mismo, que también estaba cometiendo maldades y que era un adúltero. Lo que encontramos aquí es toda una línea de iniquidad. Es decir, la iniquidad va de generación en generación. Por ahí, en estos días alguien tenía una pregunta referente a las herencias malditas. Las herencias malditas van de generación en generación. Y las herencias malditas aún tocan a la gente que se vuelve a Yahweh. Hay un texto en la Biblia que dice que de aquí en adelante no se dirá que los padres comieron uva y los hijos tuvieron dentera, pero se refiere a un momento específico en el cual Yahweh quita la inmundicia, Yahweh quita la iniquidad del pueblo y dice, bueno, comenzamos de nuevo. De aquí en adelante, cada quien morirá por su pecado. ¿Qué significa esto? Para nosotros como creyentes significa que si nosotros miramos hacia arriba y encontramos que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros ancestros estuvieron en pecado, lo mejor que nosotros podemos hacer es arrepentirnos de ese pecado generacional. Cuando nosotros nos arrepentimos de ese pecado generacional y lo tomamos como si fuera un pecado nuestro, el pecado es perdonado en nuestra generación. Y de ahí en adelante, entonces partimos nuevamente. Esto quiere decir, yo seré responsable del pecado que yo cometa, pero antes me he arrepentido de la herencia que cayó sobre mí, porque la Biblia lo dice claramente, que la iniquidad va visitando una generación tras otra generación, así como la bendición también visita una generación tras otra. Podemos poner un ejemplo claro. Tenemos aquí las generaciones que vienen de Esaú y vemos cómo la iniquidad va de generación en generación. Pero también podemos tener la generación de Jacob y vemos cómo la bendición va de generación en generación. De manera tal que podamos entender la Biblia de una manera clara. Es decir, usted no puede interpretar un texto de un versículo y de ahí sacar una verdad. Para que usted saque una verdad absoluta en la Biblia, tiene que revisar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entender todos los matices que tiene esa verdad y entonces sí poder declarar una verdad absoluta. Cuando Yeshua vino a nuestro corazón, Él vino para quitar el pecado. Pero la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad no es más que unos patrones de conducta
que nos llevan al pecado. La iniquidad la hemos aprendido de nuestros padres y esa iniquidad tiene que ser rota. Tenemos que romper la iniquidad. Una de las formas importantes de romper la iniquidad es a través de esto que estamos haciendo, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña cuáles son las conductas correctas y cuáles son las conductas incorrectas. Y cuando tú identificas la conducta incorrecta, entonces te arrepientes de ello y te pones a hacer lo que es correcto. Por eso es tan importante que usted pueda escuchar la palabra. Por eso es tan importante que usted pueda leer la palabra. Porque si usted no lee y escucha la palabra, no viene el temor de Yahweh sobre su vida. No vienen transformaciones. El rema de Yahweh no va a tocar su vida y entonces su vida no va a ser transformada. Pero si al contrario, entonces usted puede escuchar la palabra, usted puede leer la palabra, usted puede estudiar la palabra, usted puede meditar la palabra. Entonces dice la Biblia que el temor de Yahweh vendrá sobre su vida. Y luego dice en el Salmo 110, dice la Biblia que, wow, tremendo esto. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Por lo tanto, primero comienza el temor, pero el temor da principio a la sabiduría y entonces se desarrolla la sabiduría en su vida y al desarrollarse la sabiduría viene con ella también la inteligencia y la prudencia y entonces su vida es completamente transformada. Búsquelo, busque, para eso tiene una Biblia, tiene una concordancia, vaya buscando. El temor a Yahweh debe estar en el libro de Salmos capítulo 111 verso 14 o 110 verso 14. No se limite simplemente a que yo le dé una cita, así que vaya buscándolo y si esa no es la cita, pues entonces búsquela. Para eso tiene una Biblia y tiene una concordancia, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros podamos entender que el temor a Yahweh desarrolla en nosotros la sabiduría, va desarrollando inteligencia y va desarrollando prudencia. Y con eso nosotros nos apartamos del pecado. Pero como este hombre no tenía ninguna de estas cosas, no podía apartarse del pecado y además cayó en manos de una mujer perversa. Las manos de esta mujer perversa, dice la Biblia claramente que atraparon a este hombre. El corazón de esta mujer perversa atrapó a este hombre y él no podía salirse de ahí porque no agradaba a Yahweh. Fíjese lo importante que esto es. ¡Wow! Tremenda toda esta historia que se da aquí. Ahora, por otro lado, su juicio estaba nublado. Tenemos que entender que el juicio de aquel hombre estaba nublado. El juicio de aquel hombre estaba nublado. ¿Por qué? Por la fornicación, por el adulterio, por el pecado, por la mentira. Y ese juicio completamente nublado lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Y una de las decisiones equivocadas que tomó fue precisamente encarcelar a Johanán el Bautista. Ahora, miremos la actitud de Johanán el Bautista ante todo este asunto del pecado. Vaya buscando conmigo, por favor, el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 28, verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Wow, esto sí que es supremamente interesante. ¿Por qué tocó este punto como supremamente interesante? Recordemos que Herodes el tetrarca o Herodes Antipas era el gobernante de la época. Y el profeta de ese tiempo era Johanán el Bautista. Después de mucho tiempo que no se escuchara una voz profética en Israel, después de 400 años de no escuchar una voz profética, se levanta la voz profética de Johanán. Y esa voz profética estaba denunciando el pecado del gobernante en ese momento. Pero pudo haber hecho otra cosa Johanán el Bautista, y es lisonjear, esto es alabar, tirarle flores al gobernante. Pero él no hizo eso, sino que él denunció su pecado, él lo reconvino, y dice la Biblia que cuando esto sucede, el hombre halla más gracia. Ahora, ¿qué significa
El nombre de Johanán significa gracia. El que tiene la gracia de Yahweh. Y el que tiene la gracia de Yahweh, denunció el pecado de Herodes el tetrarca o de Herodes Antipas. Entonces, al denunciar este pecado, mucha más gracia vino sobre su vida. Qué interesante esto. Y creo que ahora, entonces, sí estamos nosotros listos para comprender mejor el texto que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Johanán el Bautista o Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Johanán el Bautista en la cárcel. Es decir, que el texto de Lucas lo que está es haciendo un resumen, y en este resumen Lucas está diciendo que Herodes el tetrarca, cuando fue reprendido por Johanán el Bautista a causa del adulterio que estaba cometiendo con Herodías, la mujer de su hermano Felipe, entonces él, incitado por Herodías, fue y mandó a apresar a Johanán el Bautista, ¿verdad? Y además de esta maldad, es decir, además de las maldades que él había hecho, ahora agregó esta maldad a su grupo de maldades. Tremenda esta palabra. De alguna manera, es la justificación por la cual finalmente Herodes el tetrarca o Herodes Antipas se pierde. De alguna manera hace que su eternidad se vaya por la borda, porque fue un pecado tras otro pecado, y muy a pesar de que tuvo una voz profética que lo reconvino, que tuvo una voz profética que en múltiples ocasiones le dijo que se arrepintiera, el hombre no solamente no se arrepintió, sino que trató de ocultar su pecado, aún provocando encarcelamiento y muerte. Creo que esta historia referente a Johanán el Bautista y Herodes el tetrarca y Herodías nos ilustran muy bien, de alguna manera, lo que sucede con todo aquel que no ha sido escogido para salvación, con todo aquel que no quiere arrepentirse, ¿verdad? Y que de alguna manera va agregando una cosa tras otra para que el juicio de Yahweh venga sobre su vida. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte en esta hora porque tú has sido bueno, porque tu misericordia y tu amor son por siempre y son para siempre. Oramos delante de tu presencia siendo agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú representas en nuestra vida. Gracias porque nos das la oportunidad de conocer estas cosas con las cuales nosotros podemos aprender de manera tal, oh Padre de la gloria, que seamos nosotros guiados por el camino recto, por el camino de justicia, por el camino de gloria, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones de Yahweh.